Veremos a Maru Campos y su PAN en Chihuahua, una gestión que huele a mansiones de oro y espíritu entreguista. ¡Viva Chihuahua! Arrancamos con el intervencionismo, tapetes de la soberanía. Bajo el pretexto de una narcofarsa, Maru Campos opera como entreguista, cediendo soberanía a agencias extranjeras para desestabilizar la federación. Porque la CIA no combate el narco, lo administra como herramienta de control geopolítico para frenar el desarrollo de México. Mientras el PAN justifica operativos golpistas, actúan como tapetes de los gringos, no es coordinación binacional, es traición institucionalizada. La derecha prefiere rendir tributo al imperio que defender la cohesión de una nación que ya no les pertenece. Pero el escándalo de Maru Campos ha cruzado una línea que roza la traición a México. Recientemente, el accidente fatal de agentes de la CIA desató el escándalo, su actividad en operativos en territorio chihuahuense, sin coordinación federal, esto ha puesto bajo la lupa su lealtad institucional. Es el estilo clásico del prianismo más rancio. Por un lado, se envuelven en la bandera de la autonomía para ocultar sus tranzas, y por el otro, le entregan las llaves del Estado a intereses foráneos. Resultó ridículo ver al fiscal de Chihuahua cambiar su versión cada hora. Su renuncia es puro control de daños, lo cual le compra tiempo a una muy involucrada y embarrada Maru Campos. Si la presencia de la DEA o la CIA trajera paz, Chihuahua sería un paraíso, pero la realidad nos dice lo contrario. Estas agencias no buscan detener el narco, lo administran para mantener el control geopolítico y evitar que México se consolide como potencia. En Chihuahua se erige la Torre Centinela, un búnker de cristal alzado sobre contratos millonarios firmados bajo una opacidad conveniente. No es solo infraestructura, es una concesión de soberanía. Los planos omiten un detalle, un piso exclusivo para agencias estadounidenses, pero mientras tanto, el gobierno estatal le entrega uniformes a los elementos gringos para poder sacarlos a volar drones. Maru Campos opera a espaldas de su pueblo y de su federación, no es un gobierno autónomo, es un gobierno entreguista. Y la historia, tarde o temprano, suele pasar facturas muy altas a quienes confunden la soberanía con una moneda de cambio. La gobernadora ha sido citada al Senado, una cita con la realidad. Deberá explicar por qué Chihuahua entregó las llaves de su soberanía y veremos si el Senado se faja los pantalones, poniendo un ejemplo a los otros estados que sus gobernadores comparten el espíritu entreguista, como Coahuila y Nuevo León, porque allí los gringos también andan realizando tareas de pseudointeligencia. El reto descarado a la presidenta. El nivel de cinismo de la gobernadora alcanzó su punto máximo cuando la presidenta intentó contactarla personalmente para discutir el operativo. La respuesta desde Chihuahua fue un "no está disponible". Es un reto descaradísimo al poder central. Maru Campos no contesta el teléfono no porque esté ocupada, sino porque no sabe qué decir. Ayer usted comentaba que buscaría vía telefónica a la gobernadora, ¿ya entabló este diálogo con ella? La busqué ayer, no estaba en la oficina. Contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad y bueno, espero que nos podamos contactar. Pero también se siente respaldada por los intereses extranjeros que ha servido y por un Congreso local que le sirve de escudo ante un juicio político que, en cualquier país con Estado de Derecho, ya estaría en marcha. Esta actitud no es civismo político, es hipocresía. Maru aparece en las fotos con la presidenta Claudia Sheinbaum sonriendo, pero por debajo de la mesa entrega datos biométricos de mexicanos a agencias foráneas y permite entregas directas de personas en la frontera, sin proceso de extradición, sin ley, sin nada. Es el hoyo negro de la corrupción convertido en política de Estado. La mansión de oro sobre el fango del duartismo. En la política mexicana, hay lujos que no solo insultan la inteligencia, sino que parecen diseñados para alimentar el folclor de la desvergüenza. El caso de Maru Campos y su mansión dorada en el exclusivo residencial Bosques de San Francisco no es solo una nota de sociales, es el expediente de un sistema podrido que ha hecho del saqueo una forma de interiorismo. El retrato de la desconexión. Mientras la Sierra Tarahumara se desangra en miseria y los servicios públicos de Chihuahua languidecen, la gobernadora habita una realidad paralela de 1,800 metros cuadrados. Aquí, el mal gusto se mide en quilates.
Un candil con 400 hojas de oro ilumina el baño de visitas, reflejándose en mármoles y cuarcitas, mientras en el exterior, grúas industriales trasplantaron árboles gigantes para simular una naturaleza que su propia red inmobiliaria está destruyendo. Esta no es una casa, es un monumento a la impunidad. Solo el terreno está valuado en más de 31 millones de pesos, sin contar los acabados, muebles y piezas de arte, podría llegar a 80 millones fácilmente. Costos que harían palidecer a cualquier millonario. La propiedad se levanta sobre los cimientos poco éticos del duartismo. No es casualidad que el terreno colinde con los clanes familiares que han succionado el presupuesto estatal por décadas. La estética de la corrupción. La mansión de Maru es el símbolo perfecto de su gobierno, una fachada brillante y dorada que esconde un vacío absoluto de sensibilidad social. Es la disociación total. Para ella, gobernar es un negocio inmobiliario, para Chihuahua, es una tragedia ambiental y política. Al final, la mansión dorada quedará como un testimonio arqueológico de una era donde los gobernantes dejaron de mirar hacia abajo para no ensuciarse los zapatos de diseñador, sin darse cuenta de que el suelo que pisan está hecho de la rabia contenida de un pueblo que ya no cree en sus sonrisas de catálogo. La pregunta no es cómo se construyó ese palacio, sino cuánto tiempo más tardarán las instituciones en llamar a cuentas a quien confunde el despacho de gobierno con una oficina de ventas de lujo. Se te ve razonablemente tranquila. Muy tranquila, muy en paz, porque el que nada debe, nada teme, el que no tengo nada que esconder. Matrimonio por adjudicación directa, el sugar del erario. En Chihuahua, el amor no solo mueve montañas, también mueve millones. La gobernadora Maru Campos elevó el concepto de conflicto de intereses a una categoría nupcial. Su enlace con el hoy finado empresario Víctor Cruz Rusek no fue solo un evento de sociales, fue la formalización de un esquema de saqueo donde el registro civil y el presupuesto estatal se fundieron en un abrazo profundamente lucrativo. El conglomerado del amor. A Maru Campos no le bastó con gobernar entre negligencias, decidió comprarse un marido con el dinero del erario, al casarse con uno de los proveedores más consentidos de su propia administración. El entonces esposo encabezaba un conglomerado automotriz que facturó más de 200 millones de pesos al gobierno del estado. Hablamos de una red de empresas como de Autocamiones de Chihuahua, que acapararon el 32% de la contratación estatal en su ramo durante ese periodo. Lo más escandaloso no fue el volumen, sino la forma. De los cientos de contratos celebrados, la abrumadora mayoría, 159 para ser exactos, fueron entregados por adjudicación directa. Sin licitaciones, sin competencia y sin el más mínimo pudor. Maru no solo buscó un compañero de vida, seleccionó a un socio comercial y le pagó la dote con el dinero de los chihuahuenses. No me la estoy construyendo, Sí. ya se construyó. Ya se construyó. Y me la construyó mi querido marido, que ya pasó a mejor vida. Y bueno, todo mundo conocía a Víctor Cruz Rusek en Chihuahua. El silencio de los cómplices. Mientras los medios independientes denunciaban este nepotismo descarado, la prensa corporativa, esa que sobrevive gracias al chayote institucional, se dedicó a redactar empalagosas crónicas rosas sobre la ceremonia. Celebraron el sí de la gobernadora con un silencio cómplice, ignorando que bajo la estricta ley de adquisiciones de Chihuahua, ese vínculo matrimonial debió ser la sentencia de muerte para cualquier contrato con el Estado. Pero claro, la lealtad de las grandes cadenas no es gratuita. Maru Campos inyecta cañonazos de millones de pesos del erario para blindar su imagen en los medios nacionales. Con semejante nómina publicitaria, los comunicadores de siempre no iban a morder la mano que les paga. En este teatro de lo absurdo, el erario público se convirtió en la caja chica de una luna de miel. Maru Campos demostró que para la élite panista, el poder no es para servir, sino para asegurar que el patrimonio familiar creciera a costa de un Estado, y dejó de distinguir entre la alcoba de la gobernadora y la tesorería estatal. Gracias. Nos vemos pronto en Chihuahua. Gracias por la invitación. El negocio de la ignorancia. El conflicto por los libros de texto reveló la verdadera naturaleza de su administración. No se trató de una cruzada moral contra un supuesto comunismo, eso fue el anzuelo para la ultraderecha más rancia. El fondo, como siempre, fue el dinero.
Detrás de la retórica de protección infantil se escondía una jugada financiera, desviar recursos de los chihuahuenses hacia negocios privados bajo el pretexto de una educación alternativa. La necedad tiene un precio. Al suspender de forma indefinida la entrega de materiales escolares, no solo desafió al sistema jurídico, sino que puso en jaque el futuro de las clases populares. La respuesta del magisterio fue clara: sin libros, no hay aulas. Pero a la gobernadora pareció importarle poco. Su objetivo era mantener la brecha, que la escuela pública nunca alcance la calidad de la privada, perpetuando una jerarquía donde el hijo del obrero no aprenda sobre colectividad, sino sobre subordinación. Como sabes, los libros de texto gratuitos del gobierno federal en este año han sido cuestionados. Por eso, en Chihuahua propusimos no entregarlos. Maru se ha comportado como la guardia pretoriana de la corrupción. Ha perseguido a quienes investigaron el saqueo de César Duarte, fue durísimo contra Javier Corral por venganza política y ha rendido tributo a la cultura de la Operación Zafiro y la estafa maestra. La sonrisa de la impunidad. Resulta inquietante, casi patológico, observar a una mandataria sonreír con un entusiasmo desquiciado mientras desglosa cifras de homicidios y da pésames. Y quiero reiterar mi solidaridad y apoyo para las familias de los fallecidos y darle, por supuesto, mi reconocimiento y el del Estado de Chihuahua. La administración de Maru Campos, o mejor dicho Krampus, se ha convertido en una embriagadora crónica de desinhibición. Su gestión, diluida entre brindis y una euforia de corcho fácil, proyecta la decadencia de una clase política que confunde el presupuesto público con una barra abierta. En Chihuahua, el secreto a voces ha mutado en diagnóstico, una gobernante que ha perdido el equilibrio institucional en el fondo de una copa. No es solo falta de decoro, es el peligroso espectáculo de un Estado navegando a la deriva, guiado únicamente por la resaca de quien ostenta el mando. ¡Viva la unión y solidaridad entre los chihuahuenses! Vamos a tomar un tequilita para que se relajaran de toda la semana que estuvo. ¿Qué mensaje les dio, gobernadora? Pero para pasar este mal rato, hazlo con el mejor café veracruzano, porque sin cafelino, esto ya sería insoportable. Escanea el código o busca el link en la descripción, te atiendo personalmente y de paso apoyas al canal porque tú puedes ayudar financiando a revelar las verdades más incómodas. Deja en los comentarios si quieres que hablemos de algún otro finísimo personaje. Nos vemos en el siguiente viaje de Profelino.